¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de Juan Ramón Rayo y el Anti-Marx, su último libro, que viene a ser como la refutación definitiva, ultimate, de todo el marxismo. Nos vamos a ocupar específicamente de un capítulo que toma un tema muy importante. El texto lo pueden encontrar, es muy fácil de conseguir, lo pueden comprar o buscar por algún lado, seguramente van a poder acceder a él, y es importante que puedan ir siguiéndolo a medida que ven el video para chequear todas las cosas que vamos diciendo. También nos vamos a ocupar de un pequeño fragmento de un seminario en el que Jesús Huerta de Soto ya había destruido, refutado y obliterado todo el marxismo, pero bueno, evidentemente Juan Ramón Rayo tuvo que hacerlo de nuevo. En este fragmento, Huerta de Soto usa un argumento similar al de Juan Ramón Rayo para criticar a Marx, solo que Rayo lo hace de una manera más sofisticada. Obviamente ser más sofisticado que Huerta de Soto no es mucho decir, pero de todas formas nos sirve como para introducirnos en el problema. Y se preguntarán por qué es importante una mirada crítica sobre lo que dicen Juan Ramón Rayo y Jesús Huerta de Soto. No se trata de un simple amor a la rosca o a los debates intelectualosos, ni nada por el estilo. Se trata de entender cómo funciona la realidad y cómo actuamos frente a ella, cómo afrontamos los procesos que tenemos delante y que afectan de manera directa a nuestras vidas. Por eso decidimos hacer un video muy detallado repasando minuciosamente cada una de las cosas que plantea sobre todo Juan Ramón Rayo para ver qué conclusión podemos sacar de eso. Pero claro, como la conclusión no la podemos poner delante y después hacer todo el recorrido, vamos a ver primero qué dicen estas dos personas que se supone refutaron definitivamente a Marx y a todo el marxismo. Yo no puedo vivir si todo el tiempo me estoy repasando el Capital. Cuando estoy trabajando el Capital, cuando salgo a pasear o a comprar a la feria, no sé manejarme sin un capítulo del Capital para fijarme. Cuando voy a dormir, siempre llevo el Capital a la cama. Si no puedo soñar con la final abolición del Capital. Como les decía, vamos a ver qué dice Huerta de Soto. Es falso que todo cambio implique igualdad. Todo lo contrario, ya lo hemos visto en clase. Los cambios surgen como resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas. Cada parte siempre ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra que lo que tiene ella y espera dar a cambio. Solo si hay una desigualdad de valoraciones subjetivas se cierra el intercambio, si no, no. Allí donde hay igualdad, miren ustedes mis brazos. Si yo tengo la misma fuerza en este de la derecha que en la izquierda, no hay movimiento ni hay cambio. Cuando hay cambio es porque hay una desigualdad y ambas partes salen ganando al efectuar el correspondiente trato. Este es un gravísimo error de Aristóteles que de manera interesada recoge como argumento de autoridad Marx. Bien, no es cierto que Marx diga que los intercambios se dan por una igualdad de valoración. Obviamente, para que haya un intercambio, alguien tiene que querer obtener lo que tiene otra persona y estar dispuesta a entregar lo que ella misma tiene. Pero lo que dice Marx es que hay una igualdad de valor, que no es lo mismo. Pero claro, después del papelón vergonzoso que es todo este seminario de Huerta de Soto, ¿cómo explicarle a este genio de la vida la diferencia entre el uso coloquial de una palabra y su uso específico? En fin, el planteo de los intercambios entre cosas de igual valor no significa que sean cosas iguales en todo sentido. El valor de uso, la utilidad, diría Huerta de Soto, obviamente va a ser diferente. Nadie intercambiaría algo por otra cosa que es enteramente igual, o que en términos subjetivos valora o prefiere exactamente de la misma manera. Si abren el Capital, cosa que los seguidores de Huerta de Soto, todos sus aplaudidores, toda la gente, las cientos de personas que nos mandaron ese video a nosotros creyendo que se trataba de una refutación absolutamente cabal y definitiva, no van a encontrar que ya en los primeros capítulos, cuando habla de equivalencias respecto de cierto aspecto entre cosas que son diferentes entre sí. Es decir, que tienen un valor de uso diferente, una utilidad diferente. Y que en cuanto a eso, por supuesto que las personas que las intercambian las van a valorar diferente. Son los famosos ejemplos con telas, levitas, capas y ese tipo de cosas, que uno no podría confundir con lo que está Huerta de Soto intentando hacer pasar por lo que dice Marx, salvo que creyera que una capa y un rollo de tela son la misma cosa y sirven para lo mismo. Veamos qué dice en realidad Marx con una cita.
Del mismo modo que la levita y el lienzo son valores de uso cualitativamente distintos, los trabajos a los que deben su existencia, o sea, el trabajo del sastre y del tejedor, son también cualitativamente distintos. Si no fuesen valores de uso cualitativamente distintos y, por tanto, productos de trabajos útiles cualitativamente distintos también, aquellos objetos bajo ningún concepto podrían enfrentarse el uno con el otro como mercancías. No es práctico cambiar una levita por otra, valores de uso por otros idénticos. En otra traducción del mismo párrafo, la traducción del siglo XXI, dice básicamente lo mismo. Así como la chaqueta y el lienzo son valores de uso cualitativamente diferentes, son cualitativamente diferentes los trabajos por medio de los cuales llegan a existir, el del sastre y el del tejedor. Si aquellas cosas no fueran valores de uso cualitativamente diferentes y por tanto productos de trabajos útiles cualitativamente diferentes, en modo alguno podrían contraponerse como mercancías. No se cambia una chaqueta por una chaqueta, un valor de uso por el mismo valor de uso. Esto está en la página 51 de la edición del siglo XXI. Pero veamos cómo expone la misma objeción Huerta de Soto, que al menos lo hace de una forma algo más sofisticada. Aunque, bueno, ser más sofisticado que Huerta de Soto no es mucho decir. Arranquemos entonces. 1.1. No todo intercambio entre mercancías requiere de la existencia de una sustancia común a partir de la cual igualarlas cuantitativamente. Bien, el título del apartado ya es una obviedad. Yo, por ejemplo, podría terminar de leer un libro de Stephen King e intercambiarlo con un amigo por un libro de David Viñas, sin que eso signifique que tengan el mismo valor. O incluso podría encontrar la manera de intercambiar, no sé, un libro de Stephen King por 10 libros de David Viñas, o una banana por un disco sólido para la computadora, que en este momento me vendría muy bien. Marx no dice que todos los intercambios sí o sí necesariamente tengan que tener una sustancia común. No dice que no existan intercambios de todo tipo. No hay una fuerza mística que a mí personalmente y en una situación individual me impidan necesariamente poder hacer un intercambio entre cosas que no tengan o el mismo valor o que incluso no compartan esa sustancia común. Lo que explica Marx es que el proceso de valorización del capital, específicamente, implica la presencia de un atributo en el que se basan no todos los intercambios posibles, no todos los intercambios del mundo, sino los intercambios que forman parte específicamente de ese proceso. Sigue Rayo. Empecemos por el análisis de la proposición P, esto es, por la idea de que todo intercambio implica una igualación entre dos mercancías y que, para que dos mercancías cualitativamente distintas puedan igualarse cuantitativamente, en el cambio, es necesario que ambas posean una sustancia común que permita igualarlas. 20 yardas de lino igual una capa significa que los dos términos son iguales y que, de acuerdo con Marx, han de ser a su vez iguales a una tercera sustancia común que actúa como igualadora, en su caso el tiempo de trabajo abstracto simple y socialmente necesario. Bien, decíamos ya que no todo intercambio implica una igualación entre dos mercancías. Pueden intercambiarse millones de cosas de maneras diferentes sin que eso implique que esas cosas sean mercancías. Pero bueno, ya Rayo está imputándole a Marx la idea de que todo intercambio implica una igualación entre dos mercancías. Pero vamos con lo que dice después. Rayo debería darse cuenta de que cuando dice 20 yardas de lino igual una capa significa que los dos términos son iguales y, de acuerdo con Marx, han de ser iguales a una tercera sustancia común, está implicando que las 20 yardas de lino y la capa son también sustancias, la primera y la segunda. Pero para que haya una tercera sustancia, como dice Rayo, tendría que haber una primera y una segunda sustancia, y la tercera sería la que estaría actuando como igualadora de las otras dos. O sea, según Rayo, esto significa que son tres cosas que están en un mismo nivel. Las tres son sustancia. ¿Sustancia de qué son la primera y la segunda cosa? No lo sabemos. Y la igualdad entre dos de ellas necesita de la existencia de la tercera, que es la que actúa como igualadora. Pero la igualdad de la que habla Marx no implica la existencia de una tercera sustancia, sino de un tercer objeto que es una sustancia, una cualidad, un atributo que está presente en las dos cosas que estamos considerando.
lo que implica la igualdad entre 20 yardas de lino y una capa es que ambas tienen un atributo común y que esa igualdad, 20 yardas de lino igual una capa, es una igualdad en la medida en que se considera ese atributo. Y dos objetos que comparten un atributo común no son iguales a ese atributo. No se pueden poner en el mismo nivel, en el mismo registro. Dos objetos pueden compartir cierto atributo. Por ejemplo, yo podría comparar mi peso con el de una silla. Y eso es posible porque hay un atributo común entre ambos. Pero esto no significa que mi cuerpo y la silla sean iguales a ese atributo. Es decir, Javier igual silla igual peso. Sin embargo, cuando Marx dice la frase son iguales a un tercer objeto, Rayo lo va a tomar para traducirlo en una proposición lógica que desdibuja toda esta cuestión. Poner los términos así solamente puede ser o por haber malentendido las cosas o para ir empezando a deformar todo y el que no se da cuenta de la pavada que se está diciendo pueda llegar a creer que se está en presencia de una crítica muy sustanciosa. Sigue Rayo. Pero no es verdad que para establecer una relación de igualdad entre dos objetos, A igual B, deba existir un tercer objeto que actúe como igualador, A igual C, B igual C. Bien, acá ya se estableció una versión alternativa a la de Marx, pero que Rayo hace pasar por la versión real de lo que Marx dice, reduciendo todo esto a una especie de fórmula lógica donde simplemente se trata de dos términos que son iguales a un tercero y que para ser iguales entre sí necesitan de la existencia de ese tercero. Pero cuando hablamos de relaciones de equivalencia en cuanto a valor, no estamos hablando de tres objetos A, B y C. Estamos hablando de dos objetos, en los ejemplos que da Marx del lino y la levita, que tienen un atributo en común, lo que Rayo confunde con un tercer objeto. Porque Marx está hablando de intercambios de cosas que son diferentes, pero que pueden, en función de uno de sus atributos, igualarse. Por algo Marx habla de yardas de lino y capas, y no de A y B en abstracto como hace Rayo. Es decir, 20 yardas de lino igual una capa igual X cantidad de valor, que es lo que podríamos decir nosotros, no significa que A igual B igual C, que es la pavada que nos estaría atribuyendo Rayo. Significa que si el lino y la capa son comparados en función de su valor y no en función de otras cosas respecto de las cuales podrían ser comparadas, su peso, su color, su olor, etc., se puede establecer una equivalencia según la cantidad de valor que esté presente en cada una de esas dos cosas. O sea, no es A igual B igual C, siendo A el lino, B la capa y C el tercer objeto que los iguala, que antes Rayo decía sustancia, ahora dice objeto, pero bueno. Es la cantidad de C, en todo caso, si utilizamos las letras que puso Rayo, es la cantidad de C, valor, que está presente en cada una de las unidades de A y la cantidad que está presente en cada una de las unidades de B, lo que está, en este caso, en una proporción de 1 a 20. Pero para expresar esto, como se ve, poner A igual B igual C no sirve. Es decir, Rayo está confundiendo la comparación entre el valor de dos cosas que solo son iguales en cuanto a su valor, con una supuesta igualación con una tercera cosa, y al hacerlo pretende estar refutando a Marx. Sigue Rayo. Es decir, no es verdad que para que dos mercancías se intercambien deban poseer una sustancia común con respecto a la que se igualen. Toma como referencia a Romaniega. Pero fíjense que ya es muy diferente decir deban poseer una sustancia común respecto a la cual se igualen que decir que, como decía antes, vamos a volver un cachito, que deba existir un tercer objeto que actúe como igualador. Parece sutil, pero significa otra cosa. Como decía, o A, B y C son tres objetos iguales, que es lo que planteaba Rayo, y uno de ellos actúa como igualador necesario para que se puedan igualar los dos primeros, o C es una sustancia común entre los objetos A y B. ¿Sí? El rigor no le dura ni una oración. La propia cita que él está poniendo, o la propia referencia, porque no es una cita, está contradiciendo lo que Rayo ya planteó. Si vos podés decir que hay una cualidad que de alguna manera ayuda o contribuye a constituir o constituye los dos objetos que estás comparando de alguna forma, esa cualidad está en otro nivel, no es un tercer objeto en el mismo nivel que los primeros dos, que los dos que estás comparando. En este punto, sigue Rayo, Marx confunde condiciones necesarias y suficientes. Que A sea igual a C y B sea igual a C
A igual C, B igual C, es una condición suficiente para que A sea igual a B, principio de transitividad. Pero la existencia de C no es condición necesaria para que A sea igual a B. A, por ejemplo, podría igualarse directamente con B sin la necesidad de que A y B sean por separado iguales a C. La única relación de igualdad posible no es solo A igual A. Y acá, después de reducir toda una proposición lógica que algún distraído podría confundir con el planteo que hace Marx, pero que no lo es, está delatando su propia confusión. Justamente por hacer esta especie de reducción fallida, él está confundiendo niveles de abstracción y además pierde, como que es lo que explicaba recién, pero además pierde de vista algo muy importante, yendo a un nivel más concreto. Para establecer el intercambio de mercancías como relación social general en el modo de producción capitalista, es decir, estamos hablando de cosas mucho más concretas que la abstracción total que hace Rayo, necesariamente debe existir una tercer mercancía que actúa como igualadora, el dinero. Por ejemplo, si yo produzco clases de piano y quiero comprar una computadora, no puedo presentarme frente al propietario de la fábrica de computadoras y ofrecerle la cantidad de clases de piano equivalentes al valor de la computadora. Ni mucho menos voy a poder hacer eso con todas las mercancías y con todos los intercambios que hago cotidianamente. Desde pagar la luz, el gas, el agua, el alquiler, el arreglo de la bicicleta o los parches para poder parcharla yo mismo, un alfajor, la comida, el internet, la cámara que estoy usando, lo que sea. El carácter privado de la producción en el modo de producción capitalista hace justamente que sea necesario ese objeto que actúa como equivalente general, o sea, ni siquiera es posible tomarlo como un mero recurso técnico para facilitar el intercambio, como los intercambios fueran trueques. Entonces, aunque estuviera bien lo que dice Rayo en términos puramente formales y abstractos, como ya explicamos, la cuestión del valor no puede expresarse con la fórmula A igual B igual C, por lo que este párrafo ya no tendría propósito. Pero además, justamente Rayo no puede ver estas diferencias, digamos, en los niveles de abstracción que implican cosas diferentes. Sigue Rayo. Así, por un lado, la igualdad entre A y B podría significar simplemente que estamos definiendo A en función de B. Por ejemplo, A igual X significa que le otorgamos un valor de 5 a X y para ello no necesitamos ningún tercer igualador. ¿Sí? Siempre estamos en este nivel de abstracción absoluta. Por otro lado, sigue Rayo, la igualdad entre A y B también puede significar que, si bien A y B son objetos distintos, son reputados como equivalentes, y esto es muy importante, son reputados como equivalentes bajo unas determinadas condiciones o circunstancias. Por ejemplo, las funciones, acá explica las funciones, las pueden ver ustedes mismas si no las tengo que leer. Sin embargo, ambas funciones son equivalentes si restringimos el dominio de X a números positivos. Nuevamente, pues, podemos establecer la equivalencia general entre estas dos funciones bajo una restricción de dominio y sin igualarlas necesariamente con ninguna tercera función. Acá básicamente Rayo da un ejemplo de cómo puede verificarse una igualdad entre dos cosas si nos limitamos a considerar un aspecto de esas cosas. Él toma el ejemplo de dos funciones simples para las cuales si el dominio, es decir, los números con los cuales podríamos sustituir a X, fueran por caso los números reales en su totalidad, los resultados serían otros, serían distintos. Después muestra cómo restringiendo el dominio a los números positivos, las funciones pasan a dar los mismos resultados, o sea, a ser iguales. Es decir, Rayo está dando por válido lo que nosotros dijimos antes, para establecer una comparación entre dos cosas y a partir de esto ver si existe una igualdad, simplemente considerar una parte característica o propiedad que ambas cosas poseen. Sigue Rayo. La puntualización no es meramente semántica, puesto que sirve para mostrar que Marx está incurriendo en un razonamiento circular. Cuando escribimos que 20 yardas de lino igual una capa, únicamente estamos manifestando que dentro de determinado contexto, bajo una determinada restricción de dominio, 20 yardas son equivalentes a una capa, y por simetría que una capa es equivalente a 20 yardas. ¿Cuál es ese contexto en el que ambos objetos se vuelven equivalentes?
el contexto de un intercambio entre ambas mercancías. Por fuera de ese contexto, 20 yardas de lino no son iguales a una capa. Es decir, la igualdad 20 yardas de lino igual una capa solo nos indica que 20 yardas de lino se han intercambiado por una capa, pero no presupone que ambas mercancías deban compartir necesariamente una sustancia común y distinta a ellas mismas que permita igualarlas cuantitativamente, dado que la igualdad tan solo expone los términos en los que se han intercambiado, con o sin sustancia común. Pero claro que fuera del contexto en el que el lino y la capa se pueden igualar, el lino y la capa no se van a igualar. Nadie está diciendo que el lino y la capa se puedan igualar siempre y en cualquier contexto. Pero acá Rayo está haciendo parecer que el intercambio de 20 yardas de lino por una capa es un hecho fortuito y que no tiene otro contenido más que el hecho en sí. No tiene contexto, no tiene nada. No tiene explicación ni más contexto que ese propio intercambio, que siendo así podría incluso darse en cualquier momento histórico o lugar, en cualquier modo de producción, con lo cual no nos dice nada. Recordemos que Marx habla del capitalismo, habla del capital, por eso su libro se llama El Capital. Por eso Marx no está planteando un intercambio fortuito, aislado y descontextualizado, como si yo quisiera deducir las leyes de la economía de acuerdo al intercambio que puedo haber hecho de una figurita de Goku por una de Vegeta, porque a mí me gusta más Vegeta que Goku. Y Rayo se saltea una pregunta que necesariamente viene después de plantear esta pavada. Y obviamente se la van a saltear también sus seguidores. O esperemos que no, pero probablemente sí. Que es que si una igualdad cualquiera, por ejemplo, un alfajor de determinada marca, alfajor, ponele, igual 200 pesos, solamente da cuenta de que se ha intercambiado un alfajor por 200 pesos, es decir, solamente da cuenta de ese intercambio puntual, ¿cómo es que todos los alfajores que se vendieron ese día o esa semana o en ese lugar o ese año, si estuviéramos en un país que no tiene la inflación que tiene la Argentina, que es una pena igual que la inflación y los alfajores se hayan encontrado en el mismo país, pero bueno, ¿cómo es entonces que todos esos alfajores se intercambian también por 200 pesos? ¿Casualidad pura? De todas formas, si uno sigue la lógica de Rayo, y justamente por eso esto nos sirve, se puede descartar cualquier tipo de registro teórico de cualquier cosa. Por ejemplo, usando los términos de Rayo. Él había dicho, donde está la igualdad 20 yardas de lino igual una capa, solo nos indica que 20 yardas de lino se han intercambiado por una capa, pero no presupone que ambas mercancías deban compartir necesariamente una sustancia común. Es decir, no presupone un fundamento para ese intercambio que esté por fuera de ese intercambio mismo. O sea, no hay nada que determine ese intercambio, más allá que la situación fortuita en la que ese intercambio se dio. Entonces, yo podría decir que una manzana caiga al piso no presupone la existencia de la gravedad, dado que el movimiento de la manzana solo expone los términos en los que la manzana se ha movido. O podría decir, por ejemplo, que si una persona frena frente a un semáforo en rojo, esto solo demuestra que esa persona frenó frente al semáforo en rojo. Solamente habla de los términos en los que esa persona frenó. No nos demuestra que el semáforo haya provocado o que provoque de manera generalizada que las personas frenen. Sigue Rayo. Ciertamente uno podría plantearse qué factores posibilitan que dos valores de uso distintos terminen intercambiándose entre sí. Es decir, qué factores permiten que los seres humanos extraigan de la esfera del uso personal dos objetos heterogéneos y los introduzcan e igualen en la esfera de los intercambios. Acá ya hay un pequeño error o imprecisión, y es que en el modo de producción capitalista no extraemos de la esfera del uso personal objetos para intercambiarlos. No es que yo agarro algo que usaba y ya no uso y que podría usar y voy y lo intercambio. Se produce para el intercambio. Las cosas que se produce, por ejemplo, que se producen en una fábrica de computadoras o de alfajores, no son para uso personal del propietario de esa fábrica de alfajores y resulta que él en realidad las está extrayendo del ámbito de su uso personal para venderlas. ¿Sí? Eso ya está implicando una pequeña deformación de lo que está mirando Marx y efectivamente de cómo funciona el sistema capitalista. Y no hay que ser ni liberal, ni austríaco, ni absolutamente nada de eso para darse cuenta de esto. Sigue Rayo, pero en este caso la respuesta es más simple que la que busca Marx.
Para que dos objetos se intercambien y dentro de ese contexto comercial expresemos semejante intercambio como una igualdad, es imprescindible no solo que el marco institucional permite intercambiarlos, y acá ya hay otra cuestión, que ¿cómo es esto de que es el marco institucional lo que habilita los intercambios? O sea, ¿cómo puede hacer esta inversión y seguir así como si nada? Yo no lo sé, pero en serio es el marco institucional lo que viene primero y los intercambios después. O sea, un día alguien dijo, bueno, vamos a establecer este marco institucional según el cual los intercambios ahora se dan igualando las mercancías en cuanto a su valor. A partir de ahora, todos los que intercambien así. Y en ese momento se empezó a intercambiar de esta manera. Obviamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Poniendo el marco institucional como condición para el intercambio, como si primero viniera el marco institucional y después los intercambios, es imposible explicar de dónde proviene el marco institucional. Está abstrayendo el marco institucional de las condiciones en las que ese propio marco surge y funciona. Volvamos un cachito antes para poder decir todo el párrafo y que se entienda. Pero en este caso, la respuesta es más simple que la que busca Marx. Para que dos objetos se intercambien y dentro de ese contexto comercial expresemos semejante intercambio como una igualdad, es imprescindible no solo que el marco institucional permita intercambiarlos, sino que las partes los perciban como objetos transferibles o intercambiables, como bienes que exhiben una identidad de intercambiabilidad. Pero identidad de intercambiabilidad no equivale a que las partes, acá hay un error de la edición, no equivale a que las partes deban considerar que ambos objetos poseen un mismo valor, sino que se perciba que ambos objetos poseen la propiedad especial de la intercambiabilidad. Pero yo puedo percibir perfectamente que un alfajor posee la propiedad especial de la intercambiabilidad y que un avión también la posee, y sin embargo eso no me va a decir nada de la proporción en la que esa cualidad está presente en cada uno. Es decir, a cuántos aviones equivale un alfajor o a cuántos alfajores equivale un avión, sin lo cual no puedo establecer el intercambio. Con lo cual no es suficiente lo que está diciendo Rayo para que el intercambio se realice. Notemos además que la cita de Rubin esta es rarísima porque no dice absolutamente nada. Citó un fragmento que es una oración cortada que ni avala pero tampoco niega lo que Rayo está diciendo, pero que bueno, da la sensación de que está sustentando algo a través de una cita corroborable de un actor que además es marxista. Sigue Rayo. Es decir, para que haya intercambios basta con que ambos valores de uso sean percibidos como mercancías. Lo que en todo caso los iguala o permite igualarlos en los intercambios es su cualidad compartida como mercancías, como objetos destinados a ser intercambiados en el mercado. Pero eso no equivale a que deban poseer una sustancia común que además determine las proporciones cuantitativas a las que se intercambian. Veamos esto un poquito mejor, con más atención. Para que haya intercambios basta con que ambos valores de uso sean percibidos como mercancías. Lo que en todo caso los iguala, o permite igualarlos en los intercambios, es su cualidad compartida como mercancía. No. Pero ni siquiera tiene que ver con una perspectiva marxista que implique que la existencia de algo que se llama valor. Ni siquiera considerando un contexto en el cual las mercancías se cambien con cualquier otro criterio, podríamos aseverar que el solo hecho de considerarlas como mercancías basta para igualarlas. Simplemente no tiene sentido. En todo caso, reconocer que dos objetos son mercancías nos van a permitir afrontar la comparación de esos dos objetos en cuanto a su valor. Pero incluso si somos generosos en la interpretación de lo que está tratando de decir Rayo, según él, basta con que dos cosas sean percibidas como mercancías. Pero algo tiene que explicar que las cosas son percibidas de cierta manera. Justamente son percibidas de cierta manera por algo. Y es importante que haya recurrido a esta idea de la percepción, porque la percepción es eso, la percepción de algo. Pero si las equivalencias son producto de la propia percepción, ¿la percepción de dónde sale? ¿Y de dónde saldría la percepción si las equivalencias son un producto puro de la propia percepción? A ver, decir que para que dos cosas se puedan intercambiar como mercancías tienen que ser percibidas como mercancías es una obviedad absoluta.
Yo me puedo encontrar una mercancía en la calle, ya que a los liberales les gusta tantos esos ejemplos en los que uno se encuentra un diamante, uno se encuentra no sé qué cosa. Bueno, me encuentro un diamante y si yo no percibo que ese diamante es una mercancía, probablemente lo deje tirado o me lo agarre simplemente porque me gustó y me lo quede para mí mismo y no lo intercambie. ¿Sí? Eso es una obviedad absoluta, no vale la pena ni decirlo. Pero una cuestión acá importante, porque Rayo dice, para que haya intercambio basta con que ambos valores de uso sean percibidos como mercancía. O sea, lanza toda una parrafada para decir que no es necesario que dos cosas tengan un atributo común para ser intercambiables y termina diciendo que las cosas son intercambiables justamente cuando poseen un atributo común, el de la intercambiabilidad. Pero bueno, como él quería negar la existencia de ese atributo, entonces finalmente termina en una contradicción espantosa, porque al final explica los intercambios por la intercambiabilidad misma. O sea, las cosas se intercambian porque son intercambiables y son intercambiables porque se intercambian. Y aparte, que se perciban como intercambiables es una generalidad absoluta y completamente descontextualizada. Hubo épocas en las que la Tierra no se percibía como algo intercambiable, hubo épocas en las que los seres humanos se percibían como cosas intercambiables. Pero finalmente es eso. ¿Por qué las cosas se intercambian? Porque son percibidas como intercambiables. ¿Y por qué son percibidas como intercambiables? Pues porque se intercambian. Y sigue Rayo. ¿Acaso para Marx resulta inconcebible que podamos expresar dos objetos heterogéneos mediante una igualdad sin previamente reducirlos a una sustancia común? Pero si no intercambiamos haciendo previamente una reducción de nada a ninguna sustancia común, eso ocurre en el mercado, no ocurre en la cabeza de las personas que se va a disponer a hacer un intercambio. Y de hecho, cuando queremos hacer un intercambio, nos encontramos con que la intercambiabilidad ya está expresada en una sustancia homogénea común a través del dinero. Y no solo eso, las proporciones de intercambiabilidad ya están dadas cuando llegamos al mercado. Cuando yo llego al kiosco, el valor del alfajor ya está establecido sin que yo tenga que hacer ningún tipo de reducción de nada. Y sigue Rayo. Pero un ejemplo servirá para ilustrar este error, el error de Rayo, evidentemente. Imaginemos dos valores de uso materialmente distintos, X e Y. Por ejemplo, un libro de papel X y un libro digital Y, o una silla de madera X y una silla de aluminio Y. ¿Cómo expresaríamos que esos dos valores de uso materialmente distintos son igualmente funcionales o útiles para un determinado consumidor o para muchos consumidores? Pues claramente lo expresaríamos diciendo que, para ese consumidor y con respecto a la satisfacción de un determinado fin, restricción de dominio, X igual Y. ¿Es necesario que para poder expresar que un consumidor reputa funcionalmente intercambiables, sustituibles, ambos bienes, compartan alguna sustancia común? No. Bueno, vamos a repetir esto, pero de la manera que es correcta. ¿Es necesario que, para poder expresar que un consumidor reputa funcionalmente intercambiables, sustituibles, ambos bienes, compartan alguna sustancia común? Sí. Los propios ejemplos que dio Rayo indican que sí. Él da ejemplos que suponen intercambios entre valores de uso similares o iguales. El hecho de que en tanto valor de uso, que es el atributo que Rayo está poniendo como relevante, una silla de madera sea intercambiable con una de aluminio, es posible porque ambas tienen algo en común. Justamente, si Rayo está diciendo que en tanto valores de uso son intercambiables, la cosa en común que tienen es que en ambas te podés sentar, digamos, la sentabilidad, el valor de uso. O sea, su propio ejemplo demuestra lo que él está tratando de negar. Pero el otro error es que Rayo está dando un ejemplo donde el intercambio está basado en la igualdad del valor de uso, cuando en tanto valores de uso, ambas sillas, justamente si son de diferentes materiales, van a ser diferentes. Pueden llegar a tener, por ejemplo, una vida útil diferente, y eso implica un valor de uso diferente. Por otro lado, si fueran en todos los aspectos iguales, no se explica por qué alguien las intercambiaría. Justamente era la objeción que trataba de poner Huerta de Soto a Marx y que Marx ya está invalidando al principio del video en la cita que pusimos lo que Rayo está tratando de decir ahora. Pero tampoco se podría explicar algo mucho más importante, que es cómo se podría justamente utilizar este tipo de ejemplos para dar cuenta de cómo funciona la economía de forma generalizada, con gente intercambiando cosas que son básicamente la misma cosa. Volvemos a Rayo. ¿Es necesario que para poder expresar que un consumidor reputa funcionalmente intercambiables, sustituibles, ambos bienes compartan una sustancia común? No, dice él. Por lo tanto, tampoco lo es para expresar que dos bienes comercialmente intercambiables, mercancías, se igualan dentro de un determinado contexto comercial. Ahí está.
Recién estaba hablando de valores de uso que por ser similares o iguales se pueden sustituir recíprocamente. Y ahora está hablando de valor de cambio, lo cual implica intercambios comerciales en los que necesariamente los valores de uso deben ser diferentes. No se intercambian valores de uso iguales. Pero además está mal usada la idea de sustituir, porque cuando hablamos de valor de cambio, no estamos hablando de cosas que se sustituyen. Estamos hablando de intercambios, pero no de sustituciones. Yo no estoy sustituyendo lo que produzco por lo que produce otra persona. Estoy intercambiando. Parece sutil, pero significa otra cosa. Hay que ser riguroso en el lenguaje. Sobre todo si uno quiere pasar la historia como el que hizo la enésima pero definitiva refutación de uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad. Sigue Rayo. El propio Marx nos menciona varios ejemplos de bienes que se intercambian con la forma de mercancías y por lo tanto se igualan en los intercambios con otras mercancías a un determinado valor de cambio, sin que sean productos del trabajo humano y por lo tanto sin que quepa afirmar que alguno de ellos posee esa sustancia común, ser fruto del trabajo social, que Marx considera imprescindible para que se pueda establecer un intercambio. Para empezar, ya está poniendo como si fueran lo mismo trabajo humano que trabajo social, una serie de confusiones, pero acá hace parecer que según Marx no hay intercambios posibles entre objetos que no hayan sido producidos con trabajo, y eso es mentira. Literalmente está diciendo que ser producto del trabajo social es imprescindible para que se establezca un intercambio. Yo puedo intercambiar una piedra por una rama si quiero, nadie me lo va a prohibir. Y acá sigue Rayo, pero con una cita de Marx, y esto está buenísimo. La forma precio, dice Marx, no solo es compatible con la posibilidad de una incongruencia cuantitativa entre esta y la magnitud de valor, es decir, entre la magnitud de valor y su propia expresión en dinero, sino que puede además encerrar una contradicción cualitativa, haciendo que el precio deje de ser en absoluto expresión del valor, a pesar de que el dinero no es más que la forma de valor de las mercancías. Cosas que no son mercancías, por ejemplo la conciencia, el honor, etc., pueden ser colocadas a la venta por sus dueños y por tanto adquirir la forma de mercancías a través de su precio. Si el honor y la virtud, dice Rayo ahora, o el amor, la opinión, la ciencia, la conciencia, de una persona se intercambia por 5 cabras, esto es, honor de Pedro, 5 cabras, ¿cuál es la sustancia común que comparten ambas cosas intercambiadas? Si según Marx la única sustancia común que comparten dos mercancías es que son fruto del trabajo y en este caso reconoce que el honor no es fruto del trabajo, entonces implícitamente está también admitiendo que pueden darse intercambios entre mercancías que no comparten ninguna sustancia común o que la sustancia común que comparten esas mercancías no es ser producto del trabajo humano. Para empezar, implícitamente nada. Lo que hace Marx explícitamente, y no sé para qué pone la cita si después no va a prestar atención a las palabras que literalmente están en el fragmento citado, o sea, si pones la cita es explícito, no podés decir después que es implícito, y explícitamente dice que el honor no es una mercancía, no está reconociendo implícitamente algo, lo está diciendo de manera absolutamente explícita. Pero con esta jugarreta pedorra, simplemente Rayo agarra lo que en Marx es explícito, pero además que no está puesto al azar, sino que da cuenta de un aspecto fundamental de lo que Marx está planteando, y se inventa, Rayo, que en realidad es algo que está admitiendo, como a la defensiva, como si admitiera algo que pondría en aprieto su planteo, y que encima lo hace implícitamente cuando el propio hecho de que Rayo lo esté citando solo es posible porque es un planteo explícito. Pero además dice implícitamente, Rayo dice, implícitamente también está admitiendo que pueden darse intercambios entre mercancías que no comparten ninguna sustancia común o que la sustancia común que comparten esas mercancías no es ser producto del trabajo humano. Pero si el atributo común de las mercancías no es el trabajo humano, hay cosas que implican trabajo humano y no son mercancías. Y además, el párrafo que citó Marx dice textualmente cosas que no son mercancías, por ejemplo la conciencia, el honor, etc. O sea que no está admitiendo que hay intercambios entre mercancías que no comparten sustancia común o cuya sustancia común no es el trabajo humano. Está explicando que hay intercambios que involucran cosas que no son mercancías. ¿Para qué cita si no presta atención al párrafo que él mismo eligió citar? Y sigue Rayo. Cuando analicemos la proposición Q en el siguiente epígrafe, expondremos una sustancia común alternativa al tiempo de trabajo que permitiría igualar dos objetos en un intercambio.
Y si todo este rato estuvo diciendo que no hacía falta ninguna sustancia común. Y ahora resulta que si bien no es necesario que haya una sustancia común, él va a proponer una, que es la utilidad marginal. Pero esto implica que toda esta crítica que él le hacía a Marx, justamente de que no hace falta ninguna sustancia común, también estaría refutando al propio Rayo. Sin embargo, sigue Rayo, en este momento conviene recalcar la posibilidad de que dos objetos se igualen en los intercambios sin que posean ninguna sustancia común que, al compararse una con la otra, determine la proporción cuantitativa de los intercambios. O sea que conviene descartar su propia teoría para poder aplicar una crítica inadecuada a la teoría de Marx. Claro, a él le conviene. Pero aparte, claro que es posible que se produzcan intercambios entre cosas que no tengan sustancia común, que no tengan valor, lo que sea. Lo que dice Marx no es que no se puedan intercambiar cosas que no tengan una sustancia común. Lo que hace Marx es mirar qué tipos de intercambio dan cuenta del funcionamiento del capitalismo. Y el capitalismo no funciona en base a intercambios random de cosas random. Por ejemplo, el capitalismo no funciona en base a intercambio de gestos de cariño, aun cuando sus defensores se esfuercen mucho por hacer parecer que es así. Pero bueno, ¿acaso cabría reinterpretar la proposición P de Marx como que dos objetos solo pueden intercambiarse a una relación estable en el tiempo si ambos poseen una sustancia común, en idéntica cantidad, que los iguale en los intercambios? Bueno, eso no es lo que plantea Marx, pero como dice Rayo, es una reinterpretación, y si de reinterpretar estamos hablando, que haga la reinterpretación que quiera. O dicho de otra forma, sigue Rayo, si dos objetos se intercambian sin poseer ninguna sustancia común, los términos en los que se intercambian serán puramente aleatorios o accidentales y no existirá ningún punto de equilibrio hacia el cual converjan. Por consiguiente, si la absoluta aleatoriedad no proporcionara regularidad en las relaciones de intercambio y si observamos regularidad en los intercambios entre dos mercancías, entonces deberíamos concluir que ha de haber algún tercer elemento común a ambas mercancías que les permita expresarse en valores de cambio estable. De nuevo, ahora hay un tercer elemento, antes era una tercera sustancia, después un tercer objeto, pero bueno. Lo que hace Rayo acá, y lo que va a hacer de este punto en adelante para cerrar el capítulo, es explicar que pueden existir procesos aleatorios que se perciban como estables o regulares, o que muestren una regularidad en determinado momento, que después cambien y se establezca una nueva regularidad, aunque distinta a la anterior. Esto sin que esas regularidades o esos momentos de estabilidad dependan de otra cosa que la propia aleatoriedad, es decir, no hay ninguna sustancia que esté determinando esa regularidad. El argumento de Rayo es que lo mismo podría ocurrir con las mercancías y su valor de cambio. Uno podría ver que sostenida en el tiempo existe una estabilidad en el intercambio entre A y B, y entonces asumir que hay una equivalencia de valor entre ambas cosas, pero en realidad se podría explicar por la pura aleatoriedad. Sigue Rayo. Por consiguiente, tampoco la aparente estabilidad de los valores de cambio durante prolongados periodos temporales requiere per se de la existencia de una sustancia común entre mercancías que permita igualarlas en los intercambios a unas ratios que empíricamente se muestren estables en el tiempo. Esto obviamente refutaría también la propuesta de Rayo, la idea de la utilidad marginal, de que es la utilidad marginal y no el azar lo que determina el valor de las mercancías. Rayo, en la página 573 de la versión PDF de su libro, dice: los precios de equilibrio de las mercancías dentro de un mercado capitalista no gravitan alrededor de sus valores, sino de su utilidad marginal. Pero yendo más allá hay otros problemas. Marx no está deduciendo que si un proceso evidencia cierta regularidad, entonces, como dice Rayo, requiere per se de la existencia de una sustancia. No es eso lo que hace Marx. Pero más allá de eso, ¿por qué deberíamos pensar que las propiedades de un fenómeno como el que Rayo está proponiendo como ejemplo, que es el ruido blanco, se puedan extrapolar a cosas como los valores y los precios de las mercancías? O sea, ¿cómo se traslada la descripción de un fenómeno referido al movimiento de ondas o de partículas a las decisiones que toma un productor para adecuarse a las tasas medias de ganancia, para ser competitivo en cuanto a la productividad, a los precios, decisiones que aparte están constreñidas por determinaciones que son muy concretas? Salvo que nos estemos preguntando si en realidad todo lo que sucede no es producto del más puro azar, como cuando tenés 14 años y estás charlando con tu amigo en la plaza un día que te rateaste. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, que toda la gente que frena frente a un semáforo en rojo lo hace por casualidad? Se podría decir que una persona
que frena frente a un semáforo en rojo solo demuestra que esa persona frenó frente al semáforo, no demuestra que el semáforo haya provocado que la persona frene. Y aun si lo demostrara, eso podría no demostrar que de manera generalizada todas las personas frenan en los semáforos rojos. Y al mirar que de forma generalizada la gente suele frenar frente a un semáforo en rojo, uno podría decir no que los semáforos son para frenar o indican que hay que frenar, sino que en realidad todo el mundo frena frente al semáforo en rojo sin que el semáforo tenga nada que ver en ello. Para clarificar entonces, en realidad lo que plantea Marx no es que A igual B, que es el punto de partida que toma Rayo, sino que tanto A como B tienen un atributo en común que es lo que permite que sean comparados entre sí a la hora de establecer los intercambios. O sea, que considerando un atributo específico que poseen A y B, hay una acción específica para la cual A y B se pueden considerar iguales o equivalentes. A igual B. Si yo quiero comparar, por ejemplo, mi altura con la de Julián, el otro fundido, y resulta que los dos medimos lo mismo, él es en realidad un poco más alto que yo, pero imaginemos que los dos medimos 1,80 m, como los dos poseemos ese atributo común, la altura, un atributo que no estaría presente si yo me quisiera comparar con, por ejemplo, una sonata o con un capítulo de La Niñera, podemos compararnos en cuanto a eso, justamente, podemos comparar nuestra altura. Y en cuanto a ese atributo, si los dos medimos lo mismo, podemos decir que somos iguales. En cuanto a ese atributo, eso no significa que nuestros cuerpos sean objetos iguales, ni que lo seamos en tanto personas. Tampoco implica que tenga que existir una tercera cosa que mida lo mismo que nosotros para que podamos establecer la igualdad entre nuestras respectivas alturas. Lo que significa es que hay un elemento distinto de Julián y de Javier, que es la altura. Pero estamos hablando de un atributo, es decir, estamos en otro nivel de abstracción. No podemos decir A igual B igual C, Julián igual Javier igual altura. Eso no tiene sentido. De la misma manera, cuando decimos que dos cosas valen lo mismo o que su valor está en relación 2:1 o 87:100, lo que sea, lo que estamos viendo es que hay un atributo en común, ¿sí?, que está presente en ambas cosas y que está presente en ellas en cierta proporción. Y justamente esto es lo que está deformado en toda la crítica que hace Rayo en este capítulo. Alguien que no leyó a Marx podría fácilmente tomar como adecuada esta crítica, aún dejando de lado cualquier tipo de chequeo entre lo que dice Rayo con respecto a lo que dice Marx. Hay contradicciones internas que son muy evidentes en la propia formulación de la crítica. Sin embargo, hay que reconocer que Rayo leyó a Marx y lo leyó extensamente y por lo tanto es mucho más interesante y nos da pie a discusiones mucho más interesantes este tipo de crítica que otras críticas más estúpidas como las que hacen Milley, Axel Kaiser, Ancho Bastos, Martín Krause o todos sus seguidores. Pueden seguir también las discusiones que tenemos permanentemente con Rayo de forma directa por Twitter y de paso se suscriben, colaboran con el canal y todas esas cosas que ya saben. Bueno, vamos entonces con la conclusión. Evidentemente, Rayo, en este capítulo al menos, no logró hacer una crítica eficiente y consistente a los planteos de Marx. Pero de todas maneras, tenemos que preguntarnos por qué para Rayo y para muchos intelectuales a los que les parece importante atacar a Marx, es tan fundamental criticar y ocuparse específicamente de este aspecto de estos planteos. Y obviamente, por qué es importante que nosotros abordemos críticamente las críticas que ellos hacen. Todo este capítulo de Rayo tiene por función básicamente refutar o negar la idea de Marx de que las cosas, las mercancías específicamente, se intercambian en función de un atributo común presente en ellas en diferentes proporciones. Y esto, negar esta cuestión, tiene básicamente dos implicancias. La más obvia es que ese atributo común es el trabajo. No cualquier trabajo, específicamente el trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente. La cuestión es que como el trabajo es la única acción capaz de producir valor y por lo tanto de producir riqueza, a los defensores del capitalismo les va a interesar muchísimo sacar al trabajo de la ecuación. Demostrar que no es el trabajo lo que produce la riqueza, no sea cosa que los trabajadores y trabajadoras del mundo se empiecen a preguntar por qué si es el trabajo lo que produce la riqueza, no son los que llevan adelante esa acción específica quienes dirigen el proceso de producción y quienes finalmente se apropian de la riqueza producida.
La cuestión entonces es quitar al trabajo de la ecuación, como decía, o al menos relativizarlo frente a otros factores de producción, o decir que en realidad es el riesgo del capitalista el que produce el valor. Y bueno, para ver eso pueden ir a Twitter y ver las discusiones que tuvimos personalmente con Rayo sobre la cuestión del riesgo. Pero más allá de eso, la otra cuestión tiene que ver con por qué a Rayo le interesa tanto atacar la idea del atributo común que comparten las mercancías y sobre el cual se fundamentan los intercambios de mercancías. Y la cuestión es la siguiente. Cuando vemos que las mercancías se intercambian por su valor, o más o menos por su valor, en algún kiosco el alfajor se puede vender más caro, en algún kiosco se puede vender más barato, pero más o menos. Y entonces se mira a la fuerza de trabajo, que también es una mercancía y por lo tanto se intercambia más o menos por su valor, y luego vemos que las mercancías producidas por ese trabajo, justamente como decíamos, se intercambian también más o menos por su valor, nos enfrentamos al hecho de que el valor de esas mercancías producidas con la fuerza de trabajo es mayor al valor de la propia fuerza de trabajo. Y la plusvalía justamente es eso, la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que la fuerza de trabajo produce. No es trabajo no pagado, no es un robo perpetrado por el capitalista hacia el trabajador, hacia el proletario, la proletaria, aun cuando muchas veces se lo suele calificar así. De todas formas está errado. Es bueno ser precisos en esta cuestión. Y como el interés de Rayo justamente es negar o refutar algo tan fundamental en el sistema capitalista como es la explotación, es decir, la apropiación de ese mayor valor que produce la fuerza de trabajo respecto al valor de la fuerza de trabajo, es lógico que dedique una parte de su esfuerzo, el Rayo, a quitar del medio no solamente el trabajo como acción específica que produce el valor, sino de movida directamente la propia cuestión de que las mercancías se intercambian en función de la presencia de un atributo común. Y en el fondo de toda esta crítica que elabora Juan Ramón Rayo, por supuesto está la naturalización de las relaciones de tipo capitalista y la negación de un aspecto fundamental del capitalismo, que es la explotación de la fuerza de trabajo, de tu fuerza de trabajo precisamente. Así que no te olvides de comentar, de poner me gusta, de compartir el video, de darnos dinero. En la descripción del video tenés las indicaciones de cómo puedes hacerlo, pero sobre todo compartir este video para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible.